A lo largo de mi vida me he dado cuenta que yo no tengo traumas. Mentira. En cualquier momento algo va a pasar que te va a detonar ese trauma que jamás habías visto. Hoy te tengo un cuento. Presentado por Joyería de Oro, Cristalina Swimwear, Weissen Eyewear. Y este cuento es con mi queridísima doctora psicóloga Edith Shiro. Gracias, Edith, por venir. Edith no es nada más Edith. Edith es prima de mi esposo, pero prima mía también. Así que finalmente ya cuadramos estar aquí tanto tiempo. Feliz de estar aquí contigo y de compartir este espacio tan lindo donde he visto gente espectacular conversando, invitaciones bellísimas. Así que bueno, para mí es un honor, de verdad, un privilegio. Contigo hay tantos temas de qué hablar y siempre que nos tomamos un café, las pocas veces, porque siempre andamos corriendo. Exacto. Siempre sale algún tema interesante que hablar. Es muy ameno tus conversaciones. Y hay tantas cosas de qué hablar y tantas cosas de qué despertarnos nosotras mismas y despertar a la humanidad. Sí. Y también tantos temas que la gente no toca y que son tan profundos y no nos damos cuenta de lo importantes que son. Como por ejemplo, tú eres muy fuerte hablando de traumas. Y cuando nos hicimos la llamada telefónica de ver realmente de qué íbamos a hablar, te dije, por supuesto que vamos a hablar de traumas. Y tú me dijiste algo que me marcó. Y es que me dijiste, bueno, traumas personales y colectivos. Y es verdad, hay traumas colectivos que la gente ni siquiera toca. Y es que estamos en un mundo ahorita donde creo que nosotros estamos pagando la novatada de abrirnos a todas estas cosas nuevas, de escucharnos por dentro, de romper con esas creencias limitantes que tenemos de chiquito, que a veces ni siquiera pasa toda la vida y ni siquiera las vemos, ¿no? Es totalmente así. Por eso es que me emociona tanto hablar de esto y muchísimas gracias por decir eso, porque yo llevo 30 años hablando de trauma y de todo lo que pasa después del trauma, que eso es lo que más me gusta, toda la parte positiva que pasa después del trauma. Pero yo te voy a decir algo, hace 30 años o hace 25 años yo hablaba de esto y la gente me veía como que chino con japonés, no saben ni de lo que estaba hablando. Yo estoy tan agradecida que hoy en día yo digo trauma colectivo, intergeneracional, todo esto que vamos a hablar, espero, y la gente sabe de lo que estoy hablando y la gente conecta y estamos realmente, yo creo, en un momento en la humanidad donde la apertura a la conciencia está cada vez más disponible, la salud mental está en el frente de las conversaciones en todos los niveles. Yo porque sabes que yo estoy constantemente con temas actuales, con temas que están pasando ahora y la salud mental es prioridad y no sabes cómo me emociona eso, aunque muchas veces la gente me dice, ay Edith, no hables de trauma, la palabra trauma a la gente no le gusta. Digo, es verdad, pero también es verdad que hay que saber de qué se trata para procesarlo, mejorarlo, superarlo y llegar a lo positivo. Trauma es trauma, no hay otra forma de cómo llamarlo, pero sí me gustaría primero hablar de cómo hace 30 años, cuando tú empezaste esta carrera, se veía el tema de los traumas o simplemente no se veían. Te voy a contar un cuento. Sabes que yo hice mi carrera en Venezuela, en la Universidad Católica, que fue una formación espectacular. O sea, la educación en Venezuela no tiene comparación. O sea, yo después me mudé a Boston y luego a Nueva York. Y mi formación de la carrera de la Universidad Católica me ha dado una base como nadie. Después hice el máster y el doctorado en Nueva York. Y en mi PhD y post-PhD y todas esas cosas que tú sabes que me encanta estudiar, yo pasé el 11 de septiembre en Manhattan y yo fui de las personas que salí corriendo para que esa nube de humo no me llegara y no pude ni siquiera llegar a mi casa el 11 de septiembre porque me quedé con la Cruz Roja ayudando a los sobrevivientes, los que se cayeron, los que no, los que se murieron, los que sobrevivieron, todo eso. Y esa ciudad que está tan avanzada en la psicología, que tiene a los maestros con los que yo estudié, el tema de trauma les fue muy difícil aceptarlo. Y yo ahí me empecé a dar cuenta que cosas que yo entendía en mi cuerpo, por haber nacido tan cerca del trauma y haber tenido generaciones detrás mío, mis ancestros, todo un trauma intergeneracional en mi cuerpo, yo entendía el trauma de una manera que otras personas no. Entonces, en Nueva York, yo veía gente que decía, ¿cómo se come esto? ¿Qué hacemos con esto ahorita? Y me preguntaban a mí, que yo era una niñita en aquella época, a Edith, nos tienes que entrenar en trauma. Y yo, como que sí. Y empecé a dar
entrenamientos y charlas y todo sobre trauma a gente mucho mayor que yo que estaba comenzando a estar abierto a ese tema. Es impresionante, impresionante. Ahora bien, en ese momento como se trataba el trauma, ¿a hoy qué crees tú que ha cambiado? ¿Tú sabes qué ha cambiado? Que la apertura a la vulnerabilidad y a hablar de temas reales, no sé si es por las redes sociales también, no sé si es por gente como tú que ha abierto estas conversaciones, la gente está mucho más dispuesta a indagar y a compartir estos struggles, estas dificultades internas de qué es lo que estamos pasando, porque nos hemos dado cuenta, o la gente se ha dado cuenta mucho más, que es algo mucho más común de lo que pensábamos, que no es algo, sabes, único, que trae tanta humillación, porque la gente, ¿por qué no comparte, por qué no habla? Por el miedo, por la humillación, por el rechazo, por el abandono, que son las heridas fundamentales, universales que tenemos en la humanidad. Todos tenemos estas heridas, que son 6 o 7. Son 6 o 7, no son más. Pero todos las compartimos. O sea que todo el mundo tiene un trauma. Esa persona que te dice, no, Edith, yo la verdad estuve pensando después de leer tu libro o después de escuchar una charla tuya y realmente yo busqué y pensé y busqué dentro de mí, yo no tengo trauma. Pues es justamente lo contrario. La gente muchas veces viene y dice, yo no tengo trauma, y me escuchan y me dicen, oye, como que sí tengo y no me había dado cuenta. O se leen mi libro y dicen, oye, me identifiqué con tantas cosas y que como que sí tengo. Yo soy de las personas que pienso que todo el mundo tiene traumas, pero no todos los traumas son iguales, claro. ni todos son del mismo tamaño. Claro. Unos son traumas con T grande, otros son traumas con T pequeña, unos son largos a lo largo de muchísimos años, otros de un instante, unos son traumas que vas cargando de culturales, intergeneracionales, otros son del momento, unos son traumas invisibles, esas heridas invisibles que vamos cargando, que ni nos enteramos. Otros son traumas que vienen de tu mamá y tu papá con lo que creciste, de lo que hablaste de creencias limitantes y heridas de infancia que nunca nos enteramos que teníamos, pero siempre reaccionamos a eso. Entonces, hay todo un menú. No es que es una sola cosa. La gente se imagina trauma, la guerra, una pérdida, una muerte. Hay muchos tipos de trauma. Entonces, sí, todo el mundo tiene trauma. Y tú puedes detectar, aunque una persona no lo vea, tú puedes detectar un trauma en alguien. Después de tantos años te voy a decir que sí, pero tú también lo puedes detectar. Porque hay respuestas clásicas que determinan cuando alguien tiene un trauma. Por ejemplo, existen las 4 respuestas de trauma, que son fight, flight, freeze and fawn, que tú lo sabes, como que huir, pelearse, o sea, luchar, paralizarse o complacer. Estas son típicas 4 respuestas. Cuando tú ves que una persona está totalmente desconectada, cuando la persona está disociada, cuando la persona está paralizada, cuando la persona sobrereacciona a algo que tú dices, ¿por qué reaccionó así? Cuando la persona se detona con algo que dijiste, con alguna relación, con alguna situación, pasa por algún lugar y de repente le da... No necesitas mucha explicación. Y eso yo se lo digo muchas veces a la gente que yo entreno y que yo superviso. Son típicas banderitas rojas de que esta persona tiene algún trauma relacionado con algo de eso. Cuando una persona está muy rígida, cuando una persona tiene estas enfermedades crónicas, sobre todo autoinmunes, que no tienen otra explicación. O sea, el trauma se manifiesta de todas las maneras, del cuerpo en adelante, y tiene una manera de conversar, una manera de salir, y hasta que tú no haces el espacio para realmente conectar y escuchar, no te enteras que tienes el trauma. ¿Qué cosas hace realmente en una persona detectar un trauma? Más allá de trabajarlo y curar esa parte. Primero quiero hablar de qué pasa cuando tú aceptas y te das cuenta y sientes que algo sucedió en tu vida que te marcó. Claro, pero fíjate qué interesante. Una persona que va por la vida más o menos bien o que va por la vida más o menos tranquila, no se hace esa pausa o no se entera de que tiene traumas porque los traumas que tiene no le molestan suficiente como para enterarse o procesarlos o trabajarlos. En verdad, es muy inusual. Yo conozco muy poquita gente que realmente se trabaja a sí misma porque sí y porque quiere seguir creciendo. ¿Qué es lo que normalmente pasa, Inés? Es cuando vas por la vida y el dolor que tienes y el sufrimiento que tienes es tan grande que dices,
algo tengo que hacer. Ya no puedo más con lo que estoy viviendo. ¿Por qué? Porque estoy en un ciclo de repetición. Tengo todo el tiempo, ando saliendo con el mismo tipo, a los mismos errores, siempre atraigo a las mismas personas y las relaciones no me salen bien. ¡Qué mala suerte! Coño, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? Y entonces esa repetición, o en el trabajo, oye, yo busco este trabajo, busco este otro trabajo. No puedo, no doy pie con bola, no gano dinero, estoy siempre en déficit, siempre en carencia. No puede ser, ¿verdad? O, wow, mis hijos me dejaron de hablar, no entiendo por qué, y yo he hecho, y yo no entiendo, y yo no veo, y tengo problema con este, y tengo problema con aquel, y me peleo con todo el mundo, y eso, todo el mundo está mal, pero ahí es donde te empiezas a dar cuenta que hay algo que se está repitiendo, o tema de adicción. Las personas que están en un tema de adicción, ya sea con la comida, con la pornografía, con el shopping, con las redes sociales, con el alcohol, con las drogas, con el microdosing. Ay, nombraste como 5 adicciones que yo tengo. Todos tenemos adicciones. Todos, yo también tengo. Nombré las mías también. Ahí puse las mías también. Todos tenemos adicciones, pero es cuando esas adicciones te llevan a un lugar donde toca fondo. Okay. Es como cuando estas repeticiones te llevan a un lugar donde el dolor es tan grande o el sufrimiento es tan grande que dices, ya, no puedo más, toca hacer algo. Y ahí comienza ese primer paso. Acuérdate que yo tengo 5 pasos de estos que te llevan del trauma al crecimiento postraumático, como del dolor al propósito, como de la herida a la medicina. O sea, son como esto un proceso. Pero ya cuando tú haces que el paciente reconozca que hay un trauma, el cuerpo ya empieza a relajarse y a verlo diferente. O sea, tú nada más con detectarlo ya ves un cambio. O hay personas que van por la vida diciendo que yo tengo 5 traumas que los detecté de toda mi vida y sé que son mis traumas y sé que son mis defectos y me acompañan, pero no hacen nada al respecto. No, pues no suele suceder así porque la persona que se identifica los traumas y vive con ellos ya los integró de alguna manera, los identifica y no le molestan. Okay. Ese primer paso de aceptar el trauma, de aceptar que tienes un dolor, que aceptar que tienes un sufrimiento, es duro. Necesitas muchísima valentía, muchísima, porque es ponerte un espejo enfrente. Y te lo digo a nivel individual, pero también te lo digo a nivel de pareja, a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel social. O sea, imagínate ponerte el espejo enfrente y decir, wow, como venezolanos hemos hecho esto y nos ha pasado esto, y ponerle nombre a eso. O como pareja, esto es lo que estamos viviendo y estamos en este ciclo de repetición del que no salimos. O me veo que yo estoy deprimida, no me provoca hacer nada, la vida no me va bien, déjame pausar y sincerarme conmigo misma y decir, voy a ser radicalmente honesta conmigo misma. Coño, hay que tener mucha valentía para eso. Demasiada valentía porque vas a ver un dolor que no estamos preparados y siempre Exacto. El ser humano va a tirar Exacto. Para la tranquilidad, el confort y quedarse como está y no salir de ahí. Tal cual, pero es cuando el confort es más doloroso que la misma herida, cuando empiezas ¿Qué señales te da el cuerpo cuando tú estás en ese hueco? Una de las cosas que pasa es que el cuerpo se reprime y se cierra y está muy anestesiado porque no deja entrar nada, ni lo bueno ni lo malo, porque te tienes que defender. Son los mecanismos de defensa del dolor. Entonces, cualquier cosa con tal de no sentir dolor. Okay. Yo voy a hacer lo que sea, me voy a anestesiar de la manera que sea. Con películas, con todo lo que hemos nombrado, con tal de no sentir, ¿verdad? O me voy a disociar. Hay gente que anda por la vida desconectada de sí mismos, completamente. Y mucha gente, ¿no? Sí, mucha gente, para no sentir. O que andan disociadas, es como que estás ahí, pero no sientes nada. Yo voy y hago mis cosas, pero no siento. Esas son maneras de decir, ok, aquí estoy. O sea, tal vez hay algo, pero no estoy lista para sentirlo. Muchas veces lo que pasa, he tenido muchos pacientes, muy interesante, que es cuando tienen hijos, por ejemplo, y esos hijos están en las edades que ellos estaban cuando estaban viviendo el trauma, que se les dispara una memoria, se les dispara un evento y dicen, ya va, aquí está pasando algo, me estoy recordando de algo. Porque esto no pasó antes. Wow. Puede pasar de que, con esto que acabas de decir, de que pasa el tiempo y de repente tienes hijos y esos hijos o algún familiar te detonan algo que te pasó. Siempre.
Pasa muchísimo. O sea, nuestras parejas y nuestros hijos no son nuestros mayores detonantes. Por eso son nuestros mayores maestros, porque son los que tocan exactamente esas heridas que no hemos querido lidiar, que no hemos querido ver o que hemos estado desconectados. Porque va a pasar. ¿Por qué crees que reaccionamos tan fuerte con nuestros hijos o con nuestras parejas? Porque él te dice, oye, es la persona que más quiero y la que más me molesta. Exactamente, porque te está dando exacto en esos lugares que no has terminado de trabajar o que has tenido esas heridas de infancia, por ejemplo. O sea, tienes una mamá que te estuvo criticando toda la vida y tiene tu pareja y te critica un poquito y ya tú, bueno, se detona todo. No lo soportas. Tengo mucha pareja así que me dice, no puedo ni decirle a mi esposo que recoja lo que tiene porque ya le recuerdo a la mamá y tiene ese trauma que no lo ha resuelto y se siente súper criticado, por ejemplo. Yo tengo muchos traumas, pero uno de los traumas que tengo, y se me hace muy difícil poderlo manejar hoy en día, a pesar de que lo detecto, es que sin ánimos de culpar a nuestros padres, porque automáticamente lo que hacemos es porque mi papá me hizo, porque no. Hay que entender, y yo pasé por ese proceso también, de que ellos no tenían en sus manos las herramientas que tenemos hoy en día nosotros. Por eso es que nosotros tenemos la responsabilidad, aunque sea doloroso, de romper con esos patrones y con esos traumas, para que el que venga no pase por lo mismo. Porque eso es lo que hay que pensar. Tú quieres que tus hijos pasen por lo que tú estás pasando. Tú quieres que tus nietos sufran y tengan esos mismos pensamientos, esa misma sensación que no entienden por qué, pero que está clavada en tu ADN. Entonces, uno tiene la responsabilidad de poder romper con ese tipo de cosas, de la manera que podamos, porque también a veces nuestros padres no quieren verlo y no lo quieren cambiar, ¿no? Y nosotros ahí no podemos hacer nada. Pero si hay algo que a mí me traumó, es que mi mamá, por ejemplo, los sábados en la mañana me paraba a las 7 de la mañana para que le ayudara a limpiar el apartamento porque era el momento que se podía. Y entonces a las 7 de la mañana era limpiar los ventanales del apartamento, párate porque no vas a estar sin hacer nada, párate porque hoy es sábado y necesito que me ayudes porque tú no haces nada y siempre tienes el cuarto desordenado. Entonces yo me paraba en la mañana a ayudarla a limpiar por todo ese tiempo. Claro, esas cosas me hicieron otras cosas positivas como entender de cómo manejas una casa. Hoy en día los niños no le exigimos nada en la casa y no aprenden. Entonces, bueno, aprendí muchas cosas de cómo manejar un hogar, pero me fastidió tanto ese momento de que siempre me decía lo que tenía que hacer, que hoy en día me cuesta decirle a Adele, mi hija, tienes que hacer esto, párate, tienes que organizar la cama, no puedes dejar la toalla tirada. O sea, estar constantemente diciéndole a cualquier ser humano, obviamente nuestros hijos es por lo que más sentimos esos mandatos, pero estar todo el tiempo diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, me saca completamente de mis casillas. Es más, te voy a decir algo, si a ti te dicen lo que tienes que hacer, tú haces lo contrario. No solamente lo que tú le dices a Adele, sino que como te dijeron tanto lo que tienes que hacer, que no venga nadie a decirte a ti lo que tienes que hacer porque vas a hacer lo contrario o no lo vas a hacer, que no te pongan esas imposiciones. Así como que yo soy libre y yo hago lo que yo quiera, yo no me calo eso más. Claro, exacto. Y entonces puede ser negativo también para mi hija porque llega a la casa y mi mamá me dice, es que tu hija no tiene una estructura. No es posible que ella llegue y ella tome la decisión de cuándo bañarse, cuándo hacer la tarea, porque nosotros abrimos la puerta de la casa y yo le digo, ¿qué te provoca hacer hoy? ¿Cómo están tus energías? ¿Quieres comer o quieres bañarte? ¿Quieres hacer la tarea ahorita o la quieres hacer más tarde? Bueno, pero hace la tarea, la hace. Sí, claro, pero a veces me siento culpable de que esa forma de no decirle lo que tiene que hacer, porque es una niña y tienes que decirle. Claro. Claro, lo que pasa es que estás yendo, o sea, el extremo de la sobreestructura que tiene tu mamá, irte a la cero estructura, a la completamente apertura. Sí. Es verdad que hay que tener un punto medio y los niños agradecen la estructura, es súper importante. Pero esto es típico de una sobrereacción, ¿verdad? Si tuviste una mamá muy rígida, te buscas un esposo completamente abierta. Si tuviste un papá alcohólico, te buscas a una persona que, o sea, o te buscas al alcohólico o te buscas al que odia el alcohol.
¿Sabes? Wow. Muchas veces pasa eso porque como nosotros repetimos acá, nosotros o repetimos o reparamos esos traumas de la infancia. Entonces tú o repites lo mismo y eres el mismo tipo de mamá que tu mamá o el mismo tipo de pareja, o reparas. Entonces justo haces lo contrario porque dices, no quiero que mis hijos vivan esto. Pero te voy a decir algo súper importante que me encantó que mencionaras y creo que tú eres un ejemplo de eso. Nosotros no solamente somos nuestras vidas de nuestra infancia y lo que nosotros experimentamos todos los días. Nosotros también somos esa información genética, esa carga genética, hoy en día lo sabemos muy bien, que se va expresando y que viene de generaciones. O sea, nosotros estamos compuestos por información que viene de tus padres, de tus abuelos y de tus ancestros y de tus ancestros culturales, de quién tú eres y cómo eso se manifiesta. Entonces, no, ¿sabes? Hay un libro y hay películas que dicen no comenzó contigo. No comenzó. Hay muchas cosas que no comenzaron contigo. Ese tema tal vez de la rigidez, de la estructura, a lo mejor viene de mucho más allá y se va transmitiendo de generación en generación. Así como se transmite el alcoholismo, la violencia doméstica, el abuso sexual, no sé qué, las malas parejas, los hombres ausentes, todo eso. También se transmiten los tesoros, la sabiduría, Claro, las cosas también hay bellísimas, muchas la cosas tradición, positivas. espectaculares. Espectaculares Entonces, que no las vemos a veces por ver todo lo malo. A veces no las vemos, pero hay que rescatar lo bueno también y qué es lo que quieres repetir. Pero lo lindo de esto es que existe algo que se llama la epigenética o la neuroplasticidad, que es nuestra capacidad de modificar la información genética en el cuerpo y qué es lo que se va expresando. A mí me parece esto fascinante y de las mejores noticias que yo le puedo dar a mi gente. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, ya nací así, ya me crié así, ya el trauma es una sentencia de vida, no puedo o hacer ya nada. Tener padres así, o venir de una cultura donde las mujeres son oprimidas, eso es lo que yo... Y que tú sepas que tú tienes la gran responsabilidad y el gran privilegio de ser la persona que decide cómo quieres que eso se manifieste y qué le quieres pasar a tus hijos. Por eso es que para mí es tan importante hablar de este tema, porque esto no es de trauma y ya, esto es cómo te manifiestas tú, how you show up in your life, cómo te presentas en tu vida todos los días y qué quieres transmitir, porque está en tus manos. Ya el lujo ese de no saber, ya no lo tenemos, Inés. O sea, hoy en día hay tantos estudios, hay tanta información, hay tantas cosas. No tenemos el lujo de no ser responsables de lo que estamos transmitiendo, ¿verdad? 100%. Ese personaje yo lo llamo el alquimista intergeneracional. Es el nombre que le puse. Eres la alquimista intergeneracional que dices, hasta aquí llegó este ciclo. Ya no lo voy a pasar a los demás, no se lo va a pasar a mis hijos. Te lo digo por mí, que vengo de, por ejemplo, tú sabes, de padres y abuelos refugiados de guerra, de sobrevivientes del holocausto, de inmigrantes de que se han escapado de muchos lugares, que han tenido que rehacer. Y esa es toda información que yo cargo. Y yo digo, hasta aquí llegó esos traumas intergeneracionales y tanta guerra y tanta violencia y tanta depresión. Yo voy a sanar ese ciclo para que mis hijos, mis nietos, etcétera, etcétera, no tengan que cargar con eso. Cargarán con otras cosas. Pero con eso no. Pero con eso no. Pero te voy a decir algo, eso es un poco complicado, te voy a explicar por qué. Porque tienes que luchar con muchas cosas alrededor para tú romper con un trauma colectivo. Es muy complicado porque los traumas colectivos te recuerdan constantemente, generación tras generación, que no los olvides. Y a veces el olvidar es como los duelos, cuando alguien muere. Asocias el olvidar con que ya no lo quieres más, con que si no sufro, no estoy conectada con esa persona. Si no lo sufro y lo lloro, no estoy siendo agradecida con mis antepasados que me lo dieron todo. Entonces, no es fácil cuando te lo recuerdan. Va a pasar con Venezuela. Los traumas que ha vivido el venezolano con toda esta situación de que se han tenido que ir, estamos todos dispersos por el mundo y esto lo vamos a pagar en algún momento. Nuestros hijos lo van a pagar. Toda esa gente que cruzó para llegar a Estados Unidos, caminando desde Venezuela, hizo todo lo que hizo y el Darién y todo esto y todos los sufrimientos y violaciones y todos los traumas que pasaron por ahí, niños chiquitos, eso en algún momento lo vamos a pagar. Entonces, si el colegio te está diciendo y te está recordando todo lo que pasó, y te está diciendo que no lo puedes olvidar. Y en la familia siempre hay alguien que no lo supo manejar y te lo sigue recordando. ¿Cómo vas a romper con ese patrón? Es muy complicado.
Me encanta que me estés preguntando eso, porque justamente desde ahí viene esta manera de pensar que es, wow, no hay salida, no hay luz al final del túnel. Mira, yo trabajé con las familias que sobrevivieron de Surfside, del edificio que se cayó, 98 personas que se murieron, tocaron a tantas familias, y muchos de los jóvenes me decían, yo tengo que seguir deprimida, triste, porque en el momento que yo deje de deprimirme, es como si olvidara a mis padres, o a mis hijos, o a mi pareja. Y les duró unos cuantos años, hasta que pasó esto que yo hablo, que es, vas pasando por un proceso de crecimiento y de transformación, donde integras esto desde otro lugar. Y esa es la invitación. Es cómo tú puedes vivir ese dolor, ese sufrimiento, ese recordatorio, pero transformarlos de otro lugar. Como, por ejemplo, como venezolano, con tanta historia de trauma colectivo que hemos tenido, vamos a agarrar eso y lo vamos a ir pasando por estas etapas para entenderlo, para reescribir la historia. Esa es la etapa 3. Cómo escribes nuevas narrativas, luego cómo lo integras en tu identidad de manera diferente, donde eso no sea lo único que te defina. Porque el problema es cuando te defines como sobreviviente del Holocausto, como te defines como sobreviviente del Darién, o como soy del exilio de Venezuela, soy sobreviviente de abuso sexual. Pero ¿qué más eres? ¿Qué más? ¿Cómo eso Sácame lo bueno de ahí. No solamente eso, sino ¿qué aprendiste de aquí? ¿Para qué viviste esto? ¿Por qué? ¿Cómo estás transformando y trascendiéndolo para llegar a otro nivel? No estoy negando lo que está pasando, jamás en la vida, todo lo contrario. Es cómo lo integras a una historia donde te las vas abriendo esa historia, en vez de cerrarla, que el foco se cierre, decir, esto es lo que soy y esto es lo único que me identifica. Es como expandes esa identidad y ese sentido de pertenencia y ese sentido de propósito. Decir, a ver, ¿qué hago con esto? ¿Para qué me pasó? ¿Cómo lo entiendo desde otro lugar? ¿Cómo reescribo esta historia? ¿Cómo me regenero desde otro lugar? Y empiezo a decir, esto es algo mucho más grande que esto que me pasó. Esto no es solamente esto que me pasó, pero esto está conectado con otras cosas. Esto me hace sacar lo mejor de mí o sacar unas fortalezas que en mi vida tenía. ¿Tú sabes lo que me dice la gente sobreviviente de trauma? Me dice, Edith, yo te digo, yo no le deseo esto que me pasó a nadie, pero no cambiaría nada en mi vida porque me ha hecho ser la persona que yo soy. Y yo sé que esto lo has oído de otros lugares, te lo digo porque yo lo oigo a mis pacientes cada vez que alguien pasa por esta transformación. Esta es una oración típica. Y tú dices, no es que te desconectaste de lo que perdiste, sino que lo integraste en tu historia de vida y ampliaste esa historia a un lugar que ni te imaginabas que podías llegar. Cuando la gente dice, hay algo que me impresiona sobre todo en este país, porque creo que en Venezuela nosotros no lo vivimos. Aquí en el país el abuso sexual es una cosa impresionante. Y no es que no exista, existe. Pero nunca es igual si tú vives en una comunidad donde todo el mundo se conoce, donde tu hijo está en un colegio, donde todo el mundo ha hecho comunidad, conectado a tu religión. Nunca lo puedes comparar con estar en un colegio de repente público, donde llegaste a una ciudad donde no conoces a nadie y no sabes quién es el vecino y no sabes con quién está tu hijo en el colegio. Es totalmente diferente. No puedes generalizar un niño en un colegio privado de una comunidad que todo el mundo se conoce con un niño en un colegio público que no tienes ni idea de quién es la gente. Y sin embargo, en las comunidades también existe. Pero sí. Cuando tú ves una mamá que es extremadamente exagerada con este tema, cuando tú ves a alguien que está en el chat del colegio siempre poniendo los abusadores sexuales que hay en tu comunidad y siempre y su hija no puede ir a ningún lado y está en ese encierro y no permite nada, es porque realmente algo tuvo que haber sucedido en esa persona. ¿Te acuerdas que te dije? Esto es las señales típicas de la sobrereacción, de las reacciones exageradas que tú dices, ¿de dónde viene esto? Es porque hay que tener mucha compasión, Inés. Yo sí creo que, las personas a veces ni se dan cuenta de esos miedos y esas defensas de decir, el peligro está ahí acechando. ¿Por qué? Porque ya lo han vivido, ya han sentido el peligro, aunque no se hayan dado cuenta. Tal vez es muy inconsciente, tal vez es algo que no sabes porque tengo una mamá que muy linda. Ella vivió su vida, se casó, iba bien en el matrimonio, tuvo un bebé y ella me decía, yo iba como bien por la vida
como que no sentía mucha alegría, pero tampoco mucha tristeza. Un día estoy sentada en el parque, estoy viendo a mi hija de 5 años ahí jugando en el parque al lado de un árbol y veo como que 5 niñitos alrededor, como más grandes que ella, hablando con ella. Y de repente me entra un flashback y una memoria de yo de 5 años rodeada por mis primos en no sé dónde, en Colombia, donde me empecé a recordar, así fue como empezó mi abuso. Y que yo fui abusada sexual y ni sabía. Y ahora empiezo a entender por qué, ella me dice, y ahora empiezo a entender por qué yo era tan defensiva, era tan cuidadosa, no me apegaba a nadie, no dejaba que mis hijos iban a ningún lugar. Pero ella no se enteraba por qué, hasta que empezó a conectar. A través de su hija. Sí, y eso pasa todo el tiempo. Entonces, cuando ves esas respuestas de gente como muy sobreexagerada o reacciones muy sobreexageradas, más bien hay que tener mucha compasión y decir, esto viene de un lugar de dolor, de sufrimiento, así sea inconsciente. Ahora, eso que está pasando y que está sintiendo en este tema, porque hay miles de temas, pero eso que está pasando esa mamá que le da ansiedad que su hija pase por lo mismo, ¿realmente hay un porcentaje alto de que el hijo pase por la misma situación? Tú sabes que específicamente con abuso sexual, primero es mucho más común de lo que te puedes imaginar, desafortunadamente, y no es aquí en Estados Unidos, es en el planeta, pues yo trabajo con gente en la India, en Argentina, en México, en Rumania, en diferentes partes del mundo, y las mujeres han tenido más sí que no historias de abuso sexual o historias de... Es de verdad que triste, pero es muy común. Y lo otro es que me parece impactante que cuando hablo con alguna mujer que ha pasado por una historia de abuso sexual en su infancia, invariablemente la mamá pasó por eso, la abuela pasó por eso, la bisabuela pasó, y es como si fuera de generación en generación, como si fuera un mandato generacional. ¿Cómo en silencio puedes romper con eso? Sí, es esto que estamos hablando de ser esa alquimista intergeneracional, de concientizarlo, de saber que son cargas intergeneracionales que cuando tú sanas aquí, por cierto, cuando tú te sanas a ti, estás sanando el pasado también, estás sanando esas historias del pasado y por supuesto las del futuro también. Pero es tomar conciencia, decir, no me puede pasar a mí, no me puede pasar porque ya pasó, ya lo veo, ya lo he repetido y es casi como que inconscientemente le vas mandando esos mensajes a tus hijos también. Te lo digo específicamente con abuso sexual porque lo he visto así, pero también pasa con alcoholismo, por ejemplo, pasa con estas conductas repetitivas que tú dices de dónde salen y las vas viendo, o el padre ausente, que en cada generación el hombre no está, o que son que tú dices, wow, le pasó a cada miembro de la familia. Tenemos historias, la otra vez saqué una historia era un político que justo lo mataron a los 35 años cuando el hijo tenía 5 y justo a su papá lo mataron a los 35 años cuando él tenía 5 y así van pasando, que son como estas creencias y mandatos inconscientes que se van repitiendo. Tú sabes que hay algo que siempre me mantiene atenta, ¿no? En mi cabeza no me perturba, pero es algo que siempre lo tengo ahí, que me impresiona, pero nunca he querido como abrir esa puerta y es que hace poco me di cuenta que mi papá tuvo 3 esposas, o sea, está casado con su tercera esposa ahorita, y yo soy la tercera esposa de Sammy. Hello. Ya va, o sea, ¿eso es coincidencia? ¿O realmente hay algo ahí afín que pero tú inconscientemente vas buscando lo mismo que tu padre? O repitiendo, no sé si buscando, pero es como diciendo, la vida es así y esto es lo que me toca hacer. Y así es como funcionan las relaciones. Ok, ahora, ¿cómo yo puedo romper con eso a través de Adele? Claro. Primero... Porque Adele está viendo un papá que felizmente se está casado y tiene su papá y su mamá juntos, una familia sana, pero ella está consciente de que su papá se casó 2 veces más. Claro. Y ella está consciente de que yo soy divorciada. Claro. Y ojo, no tiene nada de negativo. O sea, vamos a ver. O sea, aquí es la interpretación que uno le pone, claro, ¿verdad? Porque tal vez es parte del crecimiento que se tiene para tener la mejor relación posible de tu vida. Claro. Y todo lo que has tenido que transitar para llegar a donde estás ahora. 100%. Lo que es interesante es poder empezar a conectar y a asociar. O sea, hacer esas asociaciones que son como puntos ciegos que no nos damos cuenta y es en conversación. Yo siempre digo que el trauma es relacional.
Todo lo que nos pasa es en relación contigo, pero más en relación con los demás. Entonces, no es lo que te pasó, sino cómo tus relaciones se ven afectadas con eso que te pasó. Pero la sanación de estos traumas es relacional también. Entonces, si Adele está viendo a su mamá o a su papá o su familia y ella está entendiendo algo, es como en la conversación contigo, ahora que hiciste esa conciencia, empiezas a como procesarlo, entenderlo, saber cuáles son las ventajas. Yo sí hablaría como muy abiertamente, y yo sé que con Adele puedes tener estas conversaciones de decir, oye, mira qué interesante, hay familias que son así, hay familias que son así, esto lo hemos aprendido, esto nos ha tocado a nosotros, y yo le puedo decir, yo como mamá he aprendido de estas cosas, y ¿cómo te lo imaginas tú? ¿Cómo se puede ser la mejor pareja o la mejor relación, la más sana, y cómo se vería, qué cosas hay que hacer? Pero yo creo que con esa capacidad de expresar emociones, de estar en contacto cómo te sientes, de poder identificar quién eres, haces que esto no se repita. ¿Por qué? Porque cuando no lo tenemos consciente, en la programación, el software te hace lleva automático. Wow. Todos funcionamos así, todos funcionamos en automático hasta que lo traes a la conciencia y dices, esto ya no lo voy a repetir porque, o por lo menos voy a elegir lo que ya lo tengo hago. presente. Es muy impresionante como realmente no tenemos tanto libre albedrío en ese sentido, porque el inconsciente es como si fuera un pilotico ahí que nos va haciendo tomar decisiones sin que nos demos cuenta. Y es cuando realmente empezamos a hablarlo, expresarlo, procesarlo, traerlo aquí al frente, que podemos decir, bueno, con esto sí, con esto no, esto lo decías, pero generalmente respondemos desde el trauma. Cuando las decisiones vienen desde un trauma, se repiten todas estas cosas. Qué fuerte, es muy fuerte, y yo creo que no dejamos de aprender. A mí me sorprenden estas conversaciones porque cuando tú realmente te abres y quieres ver cada vez cambios en tu vida y quieres entrar en un proceso para mejorar, porque realmente entramos en esos procesos por un bien, claro, me doy cuenta que nunca se termina de aprender y de conocerte y conocer cómo es tu conducta y qué pasa por tu cabeza. Es por eso que yo siempre digo, aunque todavía existe gente, y no lo puedo creer, que exista gente todavía que no va a terapia porque les parece que no está bien o no lo necesitan, cuando todo el mundo necesita ir al psicólogo. No, o por lo menos, ya va, espérate, no tiene que ser el psicólogo tradicional, que por supuesto yo digo sí, por supuesto, eso es lo que yo hago, pero también a lo mejor grupos de apoyo, a lo mejor irte a un retiro y descubrir cosas en ti, a lo mejor hacer una excursión a algún lugar que sea de meditación. O sea, no es una sola manera este camino, pero es el camino del héroe, es el camino arquetípico por el que pasan todos los héroes, todas las películas, todos los libros que leemos, todas las historias, que es o te quedas estancado donde estás, que puedes vivir una vida así, pero qué invitación maravillosa de decir, voy a empezar a explorar mi vida y a recorrer este camino porque allá hay un regalo. Y esa es siempre digo mi invitación. Sí estamos hablando de trauma, pero de verdad lo que estamos hablando es el regalo inesperado. Es esos regalos maravillosos que son saber tu propósito, tu misión de vida, tener relaciones mucho más significativas, tener más espiritualidad, conectarte con algo más grande que tú, descubrir cosas que ni siquiera sabías que tenías. Todo eso está ahí, en ese camino para recorrer. Y yo he sentido que cuando se traspasan esas capas, que creo que nunca terminas de aprender, eso es realmente el secreto de la vida, es ese. O sea, poder reconocer un proceso y te lo están dando porque puedes con eso, y después cuando pases eso viene algo maravilloso. Y realmente ahí es cuando la gente entiende que el mundo puede estar realmente jodido ante los ojos de la gente, pero para ti sigue siendo una vida bella. No es fácil decir eso, sobre todo en lo que estamos viviendo de casi que Tercera Guerra Mundial, donde hay crisis en cada país, en cada lugar, en cada grupo humanitario, ¿verdad? Y decir cómo transito esta situación, cómo gestiono todos estos miedos o todas estas dificultades o este dolor que veo adentro y afuera de una manera que me sirva de crecimiento. Porque yo estoy de acuerdo contigo, para mí la vida es estar en crecimiento constantemente. Y es un crecimiento como más espiritual. Es como tu alma vuelve otra vez a reconectar
con ese origen, esa fuente original, ¿verdad? Cómo vas creciendo hacia allá. Y con eso vienen regalos, viene felicidad, viene alegría, viene sanación. amor, viene sanación, pero es ese camino. Entonces, nunca dejamos de crecer. Ese es todo, para mí ese es como que el propósito de la vida, es ir creciendo propósito. y te van poniendo como oportunidades para crecer. Hay cosas que, o sea, siempre hablamos como de las cosas que, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto malo? Siempre nos vamos hacia lo malo. Pero yo hace como 20 años detecté algo que me impresionaba mucho, que era, yo me preguntaba, ¿por qué yo sí? ¿Por qué a mí sí me pasan cosas buenas? ¿Por qué yo sí tengo esto? ¿Por qué yo de no tenerlo ahora sí lo tengo? Y hay gente a mi alrededor que no lo tiene. Y empiezas empiezas a preguntarte por qué yo estoy sentada en esta mesa donde todo el mundo quisiera estar y los demás no, ¿no? ¿Y qué te respondiste? Y aprendí en ese momento que esa culpabilidad no sirve para nada. Primero que nada, la culpabilidad es lo peor que puede pasar porque eso realmente es todo lo opuesto a lo que tú realmente tienes que sentir. Cualquier cosa que te haga sentir culpable. Y entendí que cada proceso de cada persona es diferente y que por más que pueda haber del otro lado del mundo guerra o personas con problemas realmente serios que no saben cómo salir de ese hueco, a ti como persona de este lado, como ser humano, solo, individual, lo que te toca es hacer lo mejor posible con tu vida y con la gente que tienes alrededor, porque eso es un efecto multiplicador en la gente. Claro. Y tener compasión y ver de qué forma puedes ayudar, pero separar ese sufrimiento que puedes sentir con los demás o algo que puede estar pasando colectivamente de lo que es tu entorno. ¿Cómo hace la gente? Porque mucha gente en momentos difíciles colectivos, la pandemia, no puedo reír, no puedo sonreír, no puedo, me da rabia que los demás sonrían cuando yo estoy triste o cuando está pasando esto, hay tantas muertes en el mundo. Sí. ¿Cómo te separas de ese sufrimiento colectivo sin sentirte culpable de que... Claro, existe lo que se llama el survivor's guilt. Okay. Existe esa culpabilidad de decir, en una situación donde tanta gente está sufriendo y yo sobreviví, ¿por qué a mí? Porque yo sí y los demás no. Y como dijiste muy bien, esa culpabilidad no lleva a nada y no ayuda a nada. ¿Cómo hacemos para realmente tomar como ejemplo, ya que tú estás siendo la persona que está pudiendo transformar eso y ver lo positivo y salir adelante? Yo no creo que eso es algo individual, si quieres que te diga. Nosotros hacemos lo que hacemos porque tenemos gente alrededor que nos apoya, porque cada paso que damos, pero esta soy yo que yo soy muy relacional y muy sistémica. Tú eres una psicóloga rara. Yo soy rara. Tú eres rara. Yo soy rara. Yo pienso mucho en la relación. Porque el psicólogo normalmente es muy introspectivo, individual. Y muy estudia la conducta y el cerebro y ¿entiendes? Tú vas más allá de eso. Tú conectas todo eso que tú sabes con la espiritualidad y el sentido propio de la vida. Y con lo social y lo sistémico, con lo relacional. ¿Por qué? Porque cuando a ti te está yendo bien en la pandemia, es porque hay algo en tu sistema que te está apoyando que tú estés bien, Inés. Eso no existe en vacuum, esto no existe en el vacío. Entonces, empezando por reconocer qué me está pasando a mí, que me está yendo bien, o que lo estoy haciendo bien, o que estoy sentada aquí, que tengo algo alrededor mío, gente alrededor mío, relaciones que me están apoyando para yo estar aquí. Entonces, reconocer eso de primero. Y segundo, cómo yo puedo ser eso para otras personas también. Ya que yo soy la trailblazer, ya que yo estoy abriendo este camino, porque tal vez tengo mucha gente alrededor sufriendo, no sentirme culpable, sino al revés. ¿Cómo puedo ser yo esa líder y ese ejemplo para que los demás también, o sea, pero traerme no es a los fácil, demás? Edith, porque la sociedad te empuja y te exige que sufras con ellos. Sí, o sea, no es fácil que las personas que están en el hueco puedan mirar de una bonita forma el que está arriba. Normalmente te jalan, no puedes sentirte así, cómo es posible que tú estés de fiesta, Claro. cómo es posible que tú estés escuchando música, cómo es posible que tú salgas en las redes feliz y con un propósito cuando todos estamos destruidos. Este no es
el mensaje de sufrimiento. Y es entendible porque cuando la persona está en esa primera etapa de sufrimiento, conectar y validar ese sufrimiento es muy importante. Entonces, hasta que no se valida eso, es decir, sí, entiendo el dolor y me conecto aquí donde tú estás. Y también, yo sé que hay algo más allá. Yo sé que hay esta luz al final del túnel. Yo sé que hay un regalo después. Y aunque no lo puedas ver tú ahora, yo sí lo veo. Yo, como le digo muchas veces a mis pacientes, yo no le digo a un paciente que está en sufrimiento, no, tranquilo, el regalo del trauma va a estar todo bien, porque se va, chao, o sea, ¿qué psicóloga es esa? Yo le digo, te entiendo por lo que estás y estoy aquí contigo. Y juntos, de alguna manera, con esta relación que tenemos y este vínculo y esta conexión y con todo tu apoyo alrededor, vamos a llegar a otros lugares que ni te puedes imaginar. Pero en este momento me conecto, valido, reconozco y respeto tu sufrimiento, pero también estoy en esperanza, también estoy como que aguantando esta luz y este regalo, porque yo sí sé que sí está. Y yo lo puedo ver y lo puedo expresar y lo puedo conectar. Entonces, no es fácil, es verdad que no es fácil, pero tampoco es tu responsabilidad, ¿sabes? Reaccionar o responder dependiendo de lo que hacen los demás. Es realmente conectar contigo misma y estar en esa vibración y en esa frecuencia donde a ti te hace sentido y en esas relaciones que te mantienen en esa frecuencia, que es muy importante. Hay muchas cosas que están de moda ahorita, por ejemplo, no sé, hacer esto de las que te estudian las generaciones. Constelaciones familiares. Constelaciones familiares y cosas que están paralelas a lo que es la psicología, que te pueden mostrar de alguna o cierta forma esos traumas generacionales. ¿Qué opinas tú de esas técnicas? Sí, hay muchísimas. Mira, justo en estos días se ha aprobado en Estados Unidos, increíble pero cierto, que los psicodélicos Te iba a hablar de eso. sea una técnica. Entonces yo lo veo como maneras maravillosas de llegar al mismo camino. O sea, no importa el camino que uses. Yo por eso cuando hablo de las 5 etapas de cómo sanar, no te estoy diciendo, tienes que hacer psicodélico, tienes que hacer psicoanálisis, tienes que hacer hipnoterapia. No, usa el que más te guste. ¿Te gustan constelaciones familiares? Veas tus constelaciones familiares. Claro. Eso sí, con alguien que lo sepa hacer. Claro. Porque a mí lo que me ha llegado es mucha gente. Cada loco, ¿no? Sí, me han llegado como que ¿cómo se llama? Los casualties, las víctimas de los que han hecho todas estas cosas que no les ha servido. Entonces, averíguate muy bien, haz las preguntas que hay que hacer, eso podríamos hablarlo en otro momento, cómo saber elegir en manos de quién te pones, qué tipo de técnica usas, porque puede ser EMDR, ¿verdad? Que es el movimiento de los ojos, puede ser hipnoterapia, puede ser constelaciones, puede ser trabajo somático con el cuerpo, donde ni siquiera tienes que hablar, sino que es a través del cuerpo que sanas, puede ser psicoanálisis, puede ser lo que tú quieras, pero siempre trabajando esas heridas iniciales y ese trauma que sí te van a llegar a sanar. Y bueno, la parte de los psicodélicos yo lo hablo mucho desde una manera muy terapéutica, ¿no? Claro. Bueno, de eso me impresiona también y quería hablar contigo porque muchas personas ven todo esto como una loquetera, ¿no? Yo sí pienso, yo particularmente, no es que no me atreva a usar cualquier terapia de estas de alucinógenos para poder ver lo que hay adentro o que te muestren lo maravilloso de la vida, porque yo creo que ese tipo de cosas tiene que ir directamente a personas que tienen realmente algo muy profundo y que tienen que abrirlo de alguna forma porque no saben cómo hacerlo, ¿no? Por eso hay que tener mucho respeto a este tipo de cosas y con quién lo hace, como tú dijiste. Pero también hay millones de personas en este país, en Estados Unidos, que reciben todos los meses un récipe para dormir sus emociones, ¿no? Todos estos ansiolíticos y estas medicinas fuertes que te duermen realmente todo, tu conciencia, tus sentidos y todo esto. Entonces yo creo que sí es una buena apertura que empiecen a estudiar con mucho respeto todo este tema de los psicodélicos para ver de qué manera te puedes ayudar, porque yo sí estoy de acuerdo en que tiene que ser mejor, aunque nunca lo he probado, una microdosis de un hongo que sea específico para poder abrir tu corazón y poder abrir tu mente y tranquilizarla,
que meterte un Alpram o alguna cosa de esta, ¿no? Me encanta, me encanta. No sabes cómo me encanta hablar de este tema también porque es algo que mucha gente no sabe. Pero fíjate una cosa, los psicodélicos son plantas medicinales y tenemos generaciones milenarias que han usado plantas medicinales, los indígenas en México, en Perú, en la India. O sea, esto se ha usado por miles de años. Y bueno, en los años 60 en Harvard se empezaron a hacer experimentos y estudios con los psicodélicos, específicamente LSD, por ejemplo, y se empezaron a descubrir unos poderes y unas capacidades maravillosas con los psicodélicos, pero ¿qué pasó? Que se empezó a abusar y empezaron a usarse de manera más de entretenimiento o se les salió un poco de las manos y tal vez hubo otras razones ahí donde se cerraron esos estudios. ¿Qué pasa? Que ahora, o sea, estamos viviendo una era donde todas estas cosas se están abriendo otra vez. No es que sea nuevo, pero estamos como más abiertos a esta conciencia. Entonces, los psicodélicos lo que hacen maravillosamente es que las conexiones neuronales en nuestro cerebro son como caminos donde las neuronas se van conectando. Y esos caminos son los que hacen que tengas pensamientos, que tengas reacciones, respuestas, emociones. Son conexiones neuronales. Cuando tienes más dopamina, más serotonina, más adrenalina, todo eso te hace que sientas, que tengas, que pienses, que hagas las cosas de una manera y no de otra. Lo que hacen los psicodélicos es que te rompen un poco las conexiones de las neuronas y te abren a nuevas conexiones y a más conexiones en todo el cerebro que antes que no podías accesar de otra manera. Entonces, eso es wow. Brillante. Entonces, no necesariamente es para tener experiencias maravillosas, muchas veces son experiencias dolorosas. Por eso es que cada vez que se usan los psicodélicos, y hay muchos tipos de psicodélicos, no solamente hongos, no solamente LSD, no solamente, o sea, hay muchos tipos. Ibogaína, que es lo que se acaba de aprobar. Ajá, eso también lo escuché hace poco. Sí, porque se acaba de aprobar aquí en Estados Unidos. Es para que en un ambiente, esta es mi opinión, en un ambiente terapéutico tengas una intención de por qué estás usando esto, para qué lo estás usando, y no es el momento que tuviste tu trip, no es cuando te alucinaste. Es lo que viene después, Hay que tener que es lo que más me gusta. Cuidado. Sí, pero lo que viene después es cómo todo aquello que se abrió, toda esa información que te dieron, todo eso con lo que conectaste, ¿qué vas a hacer con eso? Ahí es donde viene el trabajo. El trabajo no es las 9 horas o las 4 horas o el día que te fuiste al retiro y te hiciste tu cosa, la ayahuasca y vomitaste. Es ¿qué es lo que vas a hacer después, los próximos días, semanas y meses, para integrar toda esa información y usarla como una herramienta de sanación? Y ahí viene el trabajo, que no es nada mágico, es el mismo trabajo que harías yendo a terapia, lo que pasa es un poco más acelerado, o haciendo hipnoterapia, o haciendo EMDR. Por eso es que yo creo que esto es para personas que realmente tienen un tipo de enfermedad que no lo pueden curar o no se pueden abrir algo para que tu mente te muestre la otra cara de la moneda. Pero que tenga una intención específica. Pero yo también estoy viendo en estas nuevas generaciones, en los chamos, que ya no están consumiendo tanto alcohol, ni están consumiendo drogas sintéticas, sino que se están yendo a los chocolates con hongo y estas cosas. Sí. ¿Tú crees que esto, deshojando a la margarita, puede ser algo positivo o lo estás viendo que no lo ves a futuro bien, no lo ves tan positivo porque piensas que esto puede desatar algo por el mal uso de estos hongos y alucinógenos? Yo de verdad quiero ser muy optimista, de verdad quiero serlo y quiero creer de que las buenas intenciones y que como lo estamos canalizando vaya a funcionar, porque tengo pacientes que lo necesitan y lo usan y les va bien y tengo ejemplos de gente que le va muy bien por esto, también tengo ejemplos malos y gente que no lo ha usado bien. Entonces no quisiera ver que esto se vuelva una nueva adicción, porque para eso está igual el vaping, la marihuana. O sea, es verdad que los jóvenes no están tomando tanto alcohol, pero están vaping muchísimo, están usando marihuana muchísimo y están usando... Y ni siquiera marihuana natural, sino que son estos aceites que no saben ni siquiera qué tienen. No, y la marihuana ya está como muy repotenciada. Y no es lo de antes. Y el molly, o sea, una serie de drogas que están como muy intervenidas, entonces el efecto es mucho más fuerte que antes. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado con esto y ojalá que tengamos la conciencia para realmente canalizar esto de la mejor manera posible y que esto sirva como una herramienta de crecimiento, como
como todo lo que tenemos, el cuchillo sirve para hacer la torta más rica o para matar a alguien. Entonces, Exacto. ojalá que Que nos podamos vayamos usar... por la buena Sí. vía. Gracias por venir, Edith. Gracias, prima, por estar aquí y por esta conversación tan deliciosa y que se repita. Sí, prima, de verdad que buenas las preguntas, ¿ah? Eres buena preguntando, Y ¿no? orgánica. Eres orgánico, me encantó y que de verdad que qué privilegio poder compartir esto contigo y con las demás personas, con tu público. Ojalá que esto ayude a alguien, Ay, sí, que por esto lleve favor. a alguien, que se Que compren vengan el cosas libro, que tengan... positivas. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias a ti.